Bien, en esta ocasión vamos a tratar el tema de las nociones de temporalidad y su relación con el aprendizaje. Previamente habíamos tocado otros temas tales como el de la espacialidad. En esta oportunidad, la temporalidad, vamos a ver que es una habilidad cognitiva que está en estrecha relación con la espacialidad. Relaciones espaciales y relaciones temporales van de la mano. La orientación en el tiempo se maneja por parte de muchos profesionales que citan a Piaget prácticamente textualmente al pie de la letra en este sentido como la estructura más difícil de adquirir, pero como todo lo relacionado con la actividad intelectual es parte de un proceso, el desarrollo de las nociones temporales. Y hay que tener en cuenta el cómo se enseña la adquisición de este conocimiento y lo llevamos a constituir en una habilidad. Por supuesto, para algunos niños es muy fácil recordar canciones, tienen muy buena memoria. Otros desarrollan con mucha facilidad destrezas motrices. No a todos los niños se les dificulta la adquisición y el desarrollo de la temporalidad. Hay algunos factores que intervienen en este proceso. La orientación temporal nos permite comprender las secuencias de sucesos, hechos, así como relacionarlos en orden, estableciendo causas y consecuencias. El espacio es previo al tiempo. La temporalidad, cuando hablamos de ubicación de hechos, sucesos, para situarlos tenemos que tomar en referencia algunos de ellos para poderlos relacionar. ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? El antes y el después. ¿Cómo se traduce el tiempo? En sucesión, en secuencia y en orden. Todo esto, tanto la secuenciación, el orden, contribuyen al desarrollo de la lógica en el pensamiento. ¿Cómo adquiere el niño esta estructura? ¿Cómo se da este proceso de nociones temporales, la adquisición de la temporalidad en el niño? Vamos a ver que las primeras nociones que el niño adquiere son el día y la noche, tomando como referencia los elementos de la naturaleza, ¿verdad? El sol de día y la noche está oscuro, salió la luna. Posteriormente el niño adquiere los momentos del día, mañana, tarde y noche. Ujú. Eh, tomando como referente el ahora, posteriormente el niño toma como referente desde la hora el hoy, el momento que estamos viviendo. Desde ahora tenemos la secuencia, o sea, nosotros tenemos que tomar los parámetros del antes y el después. Por tanto, si hoy tiene que ver con el ahora, posteriormente el niño adquiere las nociones del ayer y mañana. Nosotros vamos a ver cómo este proceso de desarrollo de las nociones temporales tributan al desarrollo del lenguaje en el niño. Y a su vez, el desarrollo del lenguaje del niño permite la adquisición de estas nociones temporales. Un niño con dificultades en el desarrollo del lenguaje se le va a dificultar la adquisición de estas nociones temporales. Pero ojo, siempre le insisto a padres, maestros, todos los niños pueden. Prohibida la palabra de que no puede, la expresión no puede hacerlo, no lo va a lograr. Esas expresiones tienen que eliminarla del vocabulario. ¿Qué puede suceder? El niño se le dificulta, le va a tomar más tiempo porque va a necesitar otros recursos para apropiarse de esos aprendizajes.
Al hablar con el niño en actividades que hace de manera cotidiana, ¿qué sucedió primero? ¿Qué hiciste después y después y después? Al ver la televisión, el dibujo animado, un cuento que se le hace, todo lleva una secuenciación, todo lleva un orden. Posteriormente, que el niño ya sabe orientarse en el ayer, hoy y mañana, debe de aprender los días de la semana, que también son una secuencia, de la misma forma los meses del año posteriormente. Los días de la semana y los meses del año son una secuencia inalterable. No podemos decir que después del viernes va el sábado, va el viernes, disculpen, después del viernes va el jueves y que antes del domingo está el martes. Entonces, es una secuencia inalterable. Lo mismo sucede con los meses del año. Los meses del año tienen una secuenciación que no podemos alterarla. Es imposible decir que después de julio está enero y que el primer mes del año es agosto. Hay una secuencia inalterable. Posteriormente, que el niño logre el aprendizaje de los meses del año, porque lo lleva, una cosa lleva a la otra, es el aprendizaje de las estaciones. No podemos decir que después de junio, del verano, viene el invierno, ¿verdad? Cada estación tiene sus meses que contemplan cada una de ellas, qué caracteriza a estas estaciones y por supuesto no podemos decir después del verano llega el invierno porque hay una secuencia de acciones, una temporalidad que son las que no permiten que del calor vayamos al frío. Se transita por el otoño para poder llegar al invierno. Son secuencias inalterables. Y ya después de este conocimiento es que el niño adquiere la hora. O sea, estos elementos en este orden son los que permiten que el niño se vaya apropiando del siguiente conocimiento. Es imposible que el niño, sin saber los días de la semana, aprenda los meses del año. Y sin saber los meses del año, él aprenda las estaciones. En el grado preescolar, ¿cómo nosotros vamos a ir observando que se pueden ir trabajando estas secuencias temporales? Las historias. Se le presentan siempre esas historias cortas, donde esas tarjetas donde narran una secuencia de hechos que le permiten al niño incluso establecer causas y consecuencias. Y que entonces podemos irle preguntando, ¿y qué sucedió primero? ¿Y después qué pasó? Y al final, para que el niño incluso vaya narrando qué va sucediendo. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos del desarrollo, de la actividad intelectual, es un todo, pero que para poderlo comprender mejor tenemos que hacer el análisis y tenemos que ir a las partes. Estas partes nos llevan nuevamente al todo. Este tipo de actividades también contribuyen al desarrollo del lenguaje, al desarrollo del pensamiento. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de ordenamiento, en el caso de estas figuras, que son todas del mismo color, que tienen todas la misma forma, nosotros cuando le pedimos al niño que las ordene de menor a mayor o viceversa, también nosotros estamos trabajando secuenciación, estamos trabajando temporalidad. Y estas son actividades propias que se realizan en la edad preescolar, 3, 4 años. Vamos a tener en cuenta que la temporalidad tiene relación con la lectura y la escritura. Y la matemática, por supuesto. La lectura y la escritura son procesos que llevan una secuencia, llevan un orden. Las palabras están constituidas por sílabas y las sílabas por letras.
tiene que haber un orden para la hora de expresarnos. Las palabras no tienen una estructura arbitraria. Es necesario que haya una secuencia de letras, de consonantes y vocales que nos permitan estructurar sílabas, palabras, oraciones, párrafos, para que los textos puedan tener un sentido. Obviamente, yo tengo inicialmente en el proceso de adquisición de la lectoescritura, vamos a ver mapa. Esa palabra tiene 2 sílabas y cada sílaba está formada por una consonante y una vocal. Yo no puedo, si yo altero el orden de esas consonantes y vocales, ya no voy a tener la misma palabra y por consiguiente el significado no va a ser el mismo. A la hora de leer tengo que tener la secuencia que va después de cada letra. Y es lo que me permite que cuando yo la integre, esa palabra tiene un significado. Lo mismo sucede con la escritura. Esa secuenciación que me permite que cada letra que voy escribiendo le va dando un sentido a la palabra. La palabra a las oraciones cuando las estoy formando. En el idioma español vamos a ver que tenemos diferentes tipos de sílabas. Tenemos sílabas directas que están formadas por una consonante y una vocal. Tenemos las sílabas inversas que están formadas por una vocal y una consonante. En el caso de los sinfones o sílabas dobles, sílabas trabadas, son el conjunto de 2 consonantes con una vocal y una de las consonantes son la R o la L. Y tenemos las sílabas mixtas que están formadas a partir de la combinación de las anteriores, sílabas directas, sílabas inversas o sílabas trabadas o dobles con sílabas inversas. Al unir las sílabas es lo que nos da la posibilidad de poder reconocer las palabras. No es lo mismo el orden que yo tenga de cada secuencia de letras, no es lo mismo el significado si no están en el orden adecuado. Res no es igual a ser. Tienen las mismas letras, pero el significado, cuando yo altero el orden de esas letras, el significado cambia totalmente. Es otra palabra. En este caso, sopa no es igual a paso. Son las mismas sílabas, pero en diferente orden, diferente secuencia. Por tanto, no es la misma palabra sopa que paso. En plata, si nosotros omitimos en el sinfón la L, no es lo mismo plata que pata. La omisión de una letra cambia el significado de la palabra. Atenta no es lo mismo que antena, aunque parezcan semejantes. Tienen sílabas, tienen letras iguales, pero la palabra no es la misma. También el niño puede cometer errores al escribir palabras largas como escalera, iglesia, hipopótamo y locomotora. Ojo con las palabras largas. Nosotros debemos de tener en cuenta que desde los 4 años el niño tiene dificultades en la pronunciación de estas palabras largas, altera el orden de las sílabas. Nosotros tenemos que enfocarnos a ir desde ese momento trabajando la temporalidad y la espacialidad. Es la manera que tenemos de prevenir las dificultades en el aprendizaje. Alteraciones, palabras, dificultades que el niño tenga en la pronunciación, posteriormente hay una gran posibilidad de que las lleve a la lectura y a la escritura. En este caso también podemos decir que los números son secuencia. Nosotros al hablar de los números tenemos la secuenciación desde el 0, vamos viendo que 0, 1 hasta el infinito.
Pero yo no puedo decir que antes del 0 va el 4, ni que después del 3 está el 10. Hay una secuencia de números que es lo que me permite que yo pueda hablar de que hay una temporalidad también. Ojo, es importante cuando nosotros trabajamos la secuencia de números, es lo que nos va a dar la pauta para otros conocimientos posteriormente, incluso en otras asignaturas como la historia. ¿Qué puedo hacer para trabajar desde el punto de vista numérico? La secuenciación de números, ordenar los números, una serie de números de menor a mayor y viceversa, y de la misma manera hallar el sucesor y el antecesor de un número determinado. Esto nosotros lo vamos a ver posteriormente en historia cuando queremos ubicar o también queremos ordenar una secuencia de hechos históricos, de sucesos históricos. Si no tenemos claro cómo se hace la comparación de las fechas, porque tiene que ver con esta cuestión de la numeración, pues obviamente el niño va a presentar dificultades. Las alteraciones en la temporalidad. En la matemática, una de las formas que podemos divisarla es el niño, por ejemplo, en vez de escribir 10, el 1 va primero y el 0 después. Y sin embargo, el niño altera ese orden. Escribe primero el 0 y posteriormente el 1. O al mismo tiempo que estoy viendo esto, pienso evaluar temporalidad y espacialidad. El otro ejemplo es prácticamente lo mismo porque vamos a ver que cuando hablamos de cifras, si no está no aparece la cifra en el orden, en la secuencia que llevan los números, tenemos que apuntarnos, tenemos que abocarnos en la cuestión de que hay dificultades en la temporalidad y en la espacialidad. En el caso de la escritura, muchas veces nosotros vemos que el niño en este ejemplo en específico, antes el niño escribe nates, hubo una inversión en la primera sílaba. Entonces, ojo, ya eso me está diciendo el niño no percibió auditivamente o visualmente, el niño no percibió que va primero ni que va después. ¿Qué me apunta esto? A que tengo que evaluar desarrollo temporal y desarrollo de la espacialidad. Y lo mismo sucede en este otro ejemplo donde hay un sinfón. En el caso de la oración, sucede lo mismo. Tenemos que el niño comete errores en el artículo. En el caso de la abuela, tampoco él percibe qué letra va primero y qué letra va después. Y comete el error de que las invierte. Y en la sílaba, en el artículo un, en el pronombre, también vemos que el niño altera, invierte, porque no tiene la percepción, él no lo percibió, o de manera auditiva o de manera visual, el orden que llevaba estas letras. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas dificultades pueden ser indicadores de dislexia, disgrafia y discalculia. Podemos prevenirlas si desde la etapa preescolar nosotros ante cualquier señal de que el niño no está siguiendo secuenciación, no está siguiendo orden, puede haber dificultades posteriormente en la adquisición de la lectura y la escritura, que son los aprendizajes instrumentales, asimismo la parte de las matemáticas. Si trabajamos desde la etapa preescolar, podemos prevenir estas dificultades. Nada más que tenemos que intensificar el trabajo y variar o diversificar los métodos y las acciones para poder trabajar en eliminar estas dificultades, o si no las eliminamos por lo menos las compensamos. Espero que cualquier comentario, cualquier duda, ustedes las puedan escribir debajo, y les agradezco muchísimo que hayamos podido compartir este tiempo. Muchísimas gracias.